Hola, 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 muy buenas compañeros, compañeras, opositores, opositoras, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal, ya lo sabéis, opositorline.com, el único canal hecho de opositores para opositores. Os doy la bienvenida si es la primera vez que os acercáis al canal, sobre todo si estáis pensando en opositar y todavía no estáis muy metidos en este mundillo, pues ya os digo que este vídeo es fundamental para vosotros. Pero igualmente, si ya has visitado el canal o ya tienes cierta experiencia con las oposiciones, te recomiendo que te quedes también porque seguro que averiguas algún elemento nuevo que no conocías y te será de mucha utilidad para tus oposiciones. Hoy te voy a contar todos los tipos de oposiciones a los que puedes optar, y lo voy a intentar hacer en tan solo 5 minutos. Espero que si me paso me perdonéis, pero bueno, la idea es hacerlo en 5 minutos, de manera que no se os haga muy pesado el vídeo y, eso sí, recibáis toda la información necesaria. Pues si te interesa, como siempre, quédate que te lo cuento. Como os decía, voy a intentar contaros todos los tipos de oposiciones que hay, y para ello voy a utilizar diferentes criterios, ¿vale? Porque estoy seguro que habéis oído nombrar las oposiciones de muy diferentes formas y es posible que no tengáis claro exactamente cuáles son los tipos que existen. Para ello vamos a utilizar hasta 6 criterios distintos. Primero, la administración que convoca las oposiciones, el segundo criterio será la titulación exigida, el tercero, el método de acceso, el cuarto, el tipo de empleado público al que puedes llegar, el quinto criterio serán las tareas a desempeñar y por último, el tipo de pruebas a superar. Veréis cómo esto es mucho más sencillo cuando os lo empiece a contar de lo que pueda parecer ahora en estos momentos. De momento, ya sabéis, tenemos que activar el cronómetro, los 5 minutos, pues le damos al cronómetro y comenzamos. Bien, el primer criterio que vamos a utilizar, como os decía, es la administración que convoca. Puede haber diferentes administraciones que convoquen oposiciones, desde la Unión Europea, porque podemos llegar a ser funcionarios de la Unión Europea, la Administración General del Estado también puede convocar, en este caso el gobierno, los ministerios, etc. Y tenemos oposiciones tales como abogados del Estado, inspectores de Hacienda, administrativos del Estado, auxiliar administrativo del Estado, etc. También pueden convocar las comunidades autónomas. En este caso lo normal es que sean de tipo administrativo, pero en algunos casos, y para las competencias transferidas a las comunidades autónomas, pues estas comunidades también convocarán oposiciones de educación, oposiciones de sanidad, y aquellas comunidades que tengan transferida esa competencia, también las de justicia. Después tendremos también administraciones locales que convocan oposiciones. En este caso hablo de ayuntamientos, diputaciones, etc. Y por último, otro organismo que convoca oposiciones también son las universidades. Hay que tener en cuenta muy bien a qué administración queremos optar, porque por ejemplo, si es la administración del Estado, debemos saber obviamente que las plazas se reparten por todo el territorio nacional. Si no nos queremos mover de nuestra comunidad autónoma o de nuestra ciudad, pues a lo mejor estas no son las más adecuadas. Entonces deberíamos optar por comunidades autónomas, las locales, etc. El siguiente criterio es el de titulación, la titulación exigida para cada una de estas oposiciones. Para ello nos vamos a basar en el esquema de grupos y subgrupos de los empleados públicos. Si no sabes de qué hablo, no te preocupes, porque en otro vídeo en este canal ya lo hemos contado. Ahí arriba te dejo el enlace para que lo consultes si no lo conoces o si tienes dudas al respecto de estos conceptos de grupo y subgrupo. Pues como decíamos, la titulación exigida. En el caso del grupo A, subgrupo A1, lo que se pide es la titulación de grado o equivalente, en este caso licenciaturas, arquitectos, ingenierías, este tipo de cosas. Estamos hablando de oposiciones tales como inspectores de Hacienda, profesores de secundaria, jueces y fiscales, secretarios e interventores de la administración local, interventores de la seguridad social, carrera diplomática, notarías, etc. Después tenemos dentro de este grupo A también el subgrupo A2, en este caso también se requiere la titulación de grado o equivalente, que en este caso sería pues las carreras técnicas, las diplomaturas, etc. Y hablaríamos de oposiciones como trabajo social, técnicos de Hacienda, gestión procesal, prisiones, inspector de policía, enfermería, etc. Pasamos al grupo B, aunque este grupo es un poco especial porque la verdad es que apenas se convocan oposiciones, pero por lo menos que tengáis claro que la titulación exigida, en este caso para este grupo B, es la de técnico superior, un grado superior de la FP. Y después pasamos al grupo C, con los subgrupos C1 y C2, donde para el subgrupo C1 se requerirá el título de bachiller o de técnico. En este caso hablamos de oposiciones tales como administrativos, policía local, por ejemplo en Cataluña y el País Vasco, tramitación procesal, prisiones, policía nacional, guardia civil, agente forestal, bomberos, etc. Y en el subgrupo C2, que en este caso lo que se requiere es la educación secundaria obligatoria o la antigua EGB, ¿vale? O el equivalente, estaríamos hablando en este caso de pruebas tales como auxiliar administrativo, auxilio judicial, etc.
Eso con respecto a la titulación. El tercer criterio que os comentaba al principio es el método de acceso. Y dentro del método de acceso vamos a distinguir además diferentes subcriterios. Por ejemplo, ¿qué nos van a puntuar? ¿Qué nos van a valorar en la prueba selectiva? Pues hablamos de oposiciones. Si lo único que nos valoran son los exámenes que yo haga, ¿vale? No cuenta nada más que la nota de los exámenes que yo haga, sean 1 o 2 o 3 o los que sea, pero eso es lo único que cuenta. Después tenemos concurso o oposición, donde además de esos exámenes también nos puntúan elementos adicionales, tales como la experiencia, cursos formativos, en ocasiones también la titulación, si tenemos titulación universitaria o de posgrado, etcétera, ese tipo de cosas. Y después hay una tercera opción que es la de concurso de méritos, donde en este caso no hay exámenes y únicamente lo que nos valoran es justo eso, digamos nuestro currículum, nuestra experiencia, nuestra antigüedad en la administración pública, las titulaciones que tengamos, la formación, etcétera. ¿Vale? Eso en cuanto a qué nos van a puntuar. Otra posible clasificación sería la condición del aspirante. Cuando hablamos del cupo general o el cupo de discapacidad. El cupo general es el habitual, el mayoritario en este caso, el masivo, donde se presenta todo aquel que no tenga discapacidad o no la alegue, y el cupo de discapacidad es para aquellas personas que aleguen algún tipo de discapacidad, bien sea física, intelectual, etc. Hay que saber que en todas las oposiciones, y tal y como marca el Estatuto Básico del Empleado Público, debe haber un porcentaje de plazas reservadas para el cupo de discapacidad. Y el último subcriterio es por el tipo de aspirante, que puede ser de turno libre o promoción interna. Turno libre es aquel al que se presenta también de manera masiva todo el mundo cuando aún no es funcionario. Viene de la calle y pretende ser funcionario. Después tenemos la promoción interna, que son aquellas pruebas destinadas únicamente para aquellos que ya son funcionarios de carrera y lo que pretenden es progresar dentro de su carrera administrativa, por ejemplo, para pasar de auxiliar administrativo a administrativo. ¿Vale? Eso es la promoción interna. Otro criterio más, el tipo de empleado público que aspiramos a ser. Podemos ser funcionarios de carrera, que son las oposiciones más habituales, lo que pretendemos es conseguir una plaza permanente de funcionario de carrera. También podemos presentarnos a oposiciones para personal laboral, son unas oposiciones similares a las anteriores en cuanto a procedimientos, requisitos, etc. La única diferencia es que el tipo de trabajo es distinto, más propio de oficios, tipo electricista, etc. Y después tenemos, bueno, las he metido aquí, pero no son exactamente oposiciones, que es cuando aspiramos a ser funcionarios interinos. Esto es lo que se llaman las bolsas de trabajo. Son exámenes o pruebas que se convocan puntualmente cuando es necesario cubrir una serie de vacantes para las cuales no hay suficientes funcionarios o aún no se ha convocado la oposición y por tanto no pueden ser ocupadas por funcionarios de carrera. En este caso, en ocasiones, como digo, son exámenes, en otros casos únicamente es presentar méritos, pues la antigüedad, la experiencia, cursos formativos, titulación, etc. Esto da como resultado un listado ordenado de mayor a menor puntuación y cuando se vayan necesitando cubrir pues bajas temporales o vacantes, como digo, que aún no están cubiertas por funcionarios de carrera, se va tirando de esa bolsa de trabajo. Evidentemente, estas plazas son temporales, no son permanentes. Otro criterio sería el de las tareas a desempeñar. Si son tareas generales, hablamos de oposiciones de tipo administrativo. También tenemos oposiciones del área tributaria o financiera. Inspectores de Hacienda, inspectores de tributos, personal de recaudación, etc. Todo lo que tiene que ver con las instituciones penitenciarias, como por ejemplo ayudante de instituciones penitenciarias, trabajo social, etc. Tenemos las oposiciones de justicia, como auxilio judicial, tramitación procesal, gestión procesal. Tenemos las oposiciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad, como las de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local. Tenemos las de sanidad, enfermería, celadores. Tenemos la de educación también, profesores de educación primaria, educación secundaria. Y después otras oposiciones ya un poco más específicas, como las de correos, trabajo social, bibliotecas, etc. Y por último, según el tipo de prueba que nos podemos encontrar en la oposición, podríamos hablar de oposiciones que tienen exámenes tipo test, puros y duros, o exámenes con supuestos prácticos de los cuales después nos hacen preguntas tipo test, como el administrativo del Estado, exámenes con preguntas de tipo psicotécnico o sinónimos, como puede ser auxiliares del Estado. Tenemos pruebas físicas para todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con bomberos o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos supuestos prácticos o temas a desarrollar, que en ocasiones además hay que cantar, es decir, hay que defenderlas oralmente ante un tribunal. Pruebas de idiomas. Por ejemplo, en la administración del Estado, en los grupos superiores, muy típico también que haya pruebas de idiomas para comprobar tu nivel con esas otras lenguas que son necesarias para el puesto. Bien, pues más o menos hemos dado un repaso muy rápido, es cierto, pero por lo menos tenéis una visión global de todo lo que os podéis encontrar con el tema de las oposiciones. No obstante, prometo hacer un vídeo más pausado donde reposemos y donde analicemos esto con mucha más profundidad, pero por lo menos sí quería hacer este vídeo
para que sin profundizar en exceso, si tuvierais esa visión general, ese esquema general de todas las oposiciones a las que os podéis presentar. Creo que con este esquema, si os podéis estructurar un poco vuestras ideas con respecto a qué te interesa más o menos. En cualquier caso, os recomiendo que os suscribáis al canal, lo podéis hacer haciendo clic aquí, en esta imagen que aparece. Igualmente, si te ha gustado el vídeo y quieres ver otros vídeos de nuestro canal, puedes hacer clic aquí y continuar aprendiendo más sobre el mundo de las oposiciones. Por mi parte, nada más. Espero que os haya quedado claro esta visión general de las oposiciones y, por supuesto, como siempre, os veo en el siguiente vídeo. No me falléis. Un saludo. Chao.